iniciar la grabación. Ahora. Nos ha parecido que era relevante, en el contexto de esta jornada internacional, Cuerpo, Violencia y Política, Determinaciones Materiales de la Subjetividad, plantear la relación entre el cuerpo, la violencia y la política, y hacerlo en clave inter y transdisciplinar, porque consideramos que se requiere una aproximación de este tipo para nombrar la complejidad de las ataduras del cuerpo con la violencia y con la política, y también para entrever los lugares en que esa relación puede ser teóricamente desgranada, revelada y también puesta en evidencia. La violencia, como afirma Hannah Arendt, sigue a la espera de ser pensada de forma específica, sigue, por decirlo con Catherine Malabou, cuando se pregunta por una nueva esencia de lo femenino en Changer de Différence, a la espera de concepto y pide ser abordada desde los diversos ámbitos de conocimiento que interpelan. Desde una perspectiva de género y en consideración de las reivindicaciones de los feminismos contemporáneos, la violencia contra las mujeres, así como contra todos los otros del hombre, reclama ser pensada, o mejor, reclama ser conceptualizada. El cuerpo, en tanto sujeto y objeto paradigmático de violencia, hace valer su dimensión material y se presenta como un lugar ineludible para plantear la especificidad de la que estamos hablando. Si consideramos el cuerpo en su capacidad de afección, tal como leemos en Spinoza, si atendemos al hecho de que Spinoza supone un punto de inflexión en la historia de la filosofía precisamente por capacitar al cuerpo, podemos afirmar que ejercemos violencia cuando lo incapacitamos. Vamos a desarrollar esto en breve. Por la vía de la incapacitación del cuerpo tiene lugar también la incapacitación del sujeto. Michel Foucault, Gilles Deleuze y más adelante Judith Butler o Achille Mbembe, entre otras voces, han expuesto cuáles han sido y son aún hoy los principales dispositivos y estrategias que procuran la incapacitación de los cuerpos y de los sujetos y han constatado la dimensión política de dicha incapacitación. En esta ocasión hemos querido avanzar en la tarea de dar concepto a la violencia, que ha venido a ser adjetivada como patriarcal y que opera de forma sistemática y estructural, poniendo el énfasis en su dimensión material con remisión al cuerpo y a sus acontecimientos, es decir, no conformándonos con un abordaje simbólico centrado en el análisis de prácticas o formas de vida y en consideración de las implicaciones políticas de dicho abordaje material, más allá de las implicaciones éticas que de ello se derivan. Nos parece fundamental, a la hora de dar concepto a la violencia patriarcal, observar que el feminicidio se erige en una forma primera de incapacitación. El feminicidio no es la última expresión de la violencia patriarcal como forma paradigmática de incapacitación de los cuerpos. Recordemos que Rita Segato afirma que la violencia patriarcal es una escuela de violencia, una práctica que forma en todas las otras formas de violencia. En tanto sistemático y estructural, el feminicidio permite la puesta en obra de la misoginia, que consideramos causa de la violencia, causa afectiva. El feminicidio constituye la materialización de la misoginia. A la vez, y como reverso de la reflexión acerca de la violencia en estos términos, esta jornada tiene por objetivo procurar una reflexión específica relativa a la pregunta por el cuerpo como sujeto y en particular como sujeto político. Desde la filosofía nos parece extremadamente relevante este aspecto. Las tres propuestas en forma de diálogo que van a ocuparse del deseo, del goce y de lo real desde una perspectiva psicoanalítica, más adelante en esta jornada, contribuye a esta pregunta filosófica del cuerpo como sujeto político. Veremos cómo. En cualquier caso, estamos llamados a considerar desde la materialidad que cobran los afectos, qué políticas se pueden derivar de ellos, qué políticas que atiendan a lo que también filosóficamente podemos denominar la declinación singular del sujeto. Se trata de no ceder ante la pregunta por la posibilidad, por las condiciones materiales y los impases, no solo conceptuales, de lo que podríamos aventurar
como una política en los cuerpos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la especificidad de la violencia machista? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia machista? ¿Cómo podemos pensar o definir un acto violento? ¿Cuáles son las particularidades de las diferentes formas en que se ejerce la violencia machista? En la tradición del pensamiento occidental, como bien apuntaba Begoña, el fenómeno de la violencia, como afirma Hannah Arendt en su ensayo sobre la violencia, aún no ha sido conceptualizado en su propia especificidad. La reflexión sobre la violencia se ha articulado en la mayoría de discursos contemporáneos desde el ámbito de la legitimidad, circunscribiendo el análisis principalmente en términos de medios y fines. En este sentido, el debate se ha centrado en estudiar las condiciones que hacen que un acto violento sea considerado como un medio legítimo o ilegítimo para obtener un fin concreto. El marco presente ha sido el de la ley y la lógica operativa la instrumental. Específicamente, en la reflexión sobre la violencia machista, las diferentes categorías que se utilizan para referirse a actos violentos, como el abuso, la agresión, la violación o el feminicidio, están sometidas a este esquema conceptual. En este sentido, el ejercicio ha consistido en identificar la naturaleza del acto violento con las categorías que lo representan y luchar para que exista una correspondencia entre el acto y el término por el cual se define. Recordemos, por ejemplo, el caso de La Manada, que primero se computó como abuso y después, gracias a las movilizaciones feministas, se revisó y acabó considerándose como violación. Por tanto, y con tal de ampliar el análisis más allá del paradigma de la legitimidad-instrumentalidad, es central preguntarnos por la especificidad de la violencia machista desde una visión interseccional. Ello implica considerar que la dominación sexual se cruza con ejes heterogéneos de violencia, como la raza, la clase o la orientación sexual, que son, tal como afirma Teresa de Lauretis en su ensayo Sujetos excéntricos, no paralelos sino imbricados entre sí, constituyendo sistemas de opresión que se entrelazan y se determinan mutuamente. Entonces, no se trata de dar prioridad al heterosexismo sobre otros sistemas de opresión, como podrían ser el capitalismo, el racismo o el colonialismo, sino de comprender el carácter institucional y la especificidad de cada uno y luego analizar sus complicidades mutuas o contradicciones recíprocas. De ahí que la cuestión de la especificidad de la violencia machista la abordemos desde una perspectiva estructural, que tiene en cuenta, por tanto, de qué forma particular se ejerce cada uno de los ejes de dominación. Entonces, para pensar la especificidad de la violencia machista y teniendo en cuenta las afirmaciones de los feminismos contemporáneos, es decisivo ponerla en relación con su dimensión material y, por lo tanto, analizarla con respecto a los cuerpos. Dado que los cuerpos de las mujeres y los cuerpos otros de los hombres, es decir, los cuerpos que no se ajustan a la norma masculina, son sujetos y objetos paradigmáticos de violencia, el cuerpo mismo aparece como un límite ineludible desde el que plantear la cuestión de la especificidad de la violencia machista. Nos preguntamos, ¿cómo el cuerpo es ontológicamente relevante para analizar los efectos de la violencia estructural? Uno de los primeros pensadores que ha llevado el cuerpo al centro de la reflexión filosófica es Baruch Spinoza. En su Ética, Spinoza plantea la cuestión de la capacidad de los cuerpos para articular su potencia, denunciando la tradición filosófica occidental por haber ignorado el poder que tienen los cuerpos en virtud de su propio ser, es decir, independientemente del gobierno de la mente. Cito a Spinoza, que tenéis la cita en pantalla, dice: y el hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, es decir, a nadie ha enseñado la experiencia hasta ahora qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que el alma lo determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones. Por no hablar ahora de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad, y de que los sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no sabían hacer despiertos. Ello basta para mostrar que el cuerpo, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas a su propia alma. Además,
Nadie sabe de qué modo ni con qué medios el alma mueve al cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede moverlo. De donde se sigue que cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene del alma, por tener este imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se dicen y no hacen sino confesar con palabras especiosas su ignorancia, que les trae sin cuidado acerca de la verdadera causa de esta acción. Entonces, con Spinoza, hablamos de una capacitación de los cuerpos. Los cuerpos son potentes, albergan su potencia. En el contexto de la ontología relacional, que es donde nos movemos con Spinoza, esta potencia no se inscribe en el orden de la razón, sino que debe pensarse en clave afectiva. El cuerpo es capaz de afectar y de ser afectado, es decir, de aumentar o disminuir tanto su potencia como la de otros, a la vez que ve su potencia aumentada y disminuida. Esta doble declinación sobre la capacidad de afección de los cuerpos, Spinoza la diferencia en términos de potencia, que sería la dimensión positiva del poder, el poder dar forma, desplegarse, y potestas, que correspondería a la dimensión negativa, es decir, la constricción y el control de la potencia. En esta línea, en la reflexión filosófica del cuerpo, Gilles Deleuze, posteriormente, retoma la pregunta spinozista por la potencia de los cuerpos y pone de manifiesto, a través de la noción del cuerpo sin órganos, la condición del cuerpo como límite. El cuerpo, y específicamente la determinación de su potencia, aquello que es capaz, no se puede medir, no tiene medida, excede a la medida. Los cuerpos pueden, en efecto, pero sin embargo no podemos cuantificar su potencia bajo una lógica numérica racional, por lo que acceder a la totalidad del cuerpo, aún estando en ese cuerpo de forma encarnada, se presenta como una imposibilidad. Cito a Gilles Deleuze. El cuerpo sin órganos no hay quien lo consiga, no se puede conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un límite. Se dice, ¿qué es el cuerpo sin órganos? Pero ya se está en él, arrastrándose como un gusano, tanteando como un ciego o corriendo como un loco, viajero del desierto y nómada de la estepa. En él dormimos, velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos, buscamos nuestro sitio, conocemos nuestras dichas más inauditas y nuestras más fabulosas caídas, penetramos y somos penetrados, amamos. Entonces, considerando que los cuerpos pueden desde su potencia con Spinoza y que esta potencia alberga una imposibilidad de medida, de cuantificación, ¿cómo opera la violencia con la potencia de los cuerpos? Argumentamos que la violencia puede ser definida como lograr contra la potencia de los cuerpos. La violencia obra mediante la acción y el efecto de ejercer incapacitación, desgastando lo que realmente pueden los cuerpos en cuanto cuerpos y, por tanto, disminuyendo su potencia. Esta incapacitación es ejercida de forma sistémica por parte de la estructura neoliberal, capitalista y heteropatriarcal. Así, la relación de la violencia con la estructura se sitúa en el estatuto de lo necesario. El ejercer violencia contra los cuerpos es necesario para el sostenimiento de dicha estructura en su modo de darse efectivo. Es en la medida que permite la reproducción de la estructura que se hace efectiva la dimensión ontológica de la violencia y con ella su carácter sistémico y por lo tanto estructural. En palabras de Slavoj Žižek, en su libro que también habla sobre la violencia, apunta: la violencia sistémica es precisamente la violencia inherente a este estado de cosas normal. La violencia sistémica es invisible, ya que sostiene el estándar de nivel cero contra el cual percibimos algo como subjetivamente violento. Entonces, una vez nos hemos preguntado por la especificidad de la violencia machista y la hemos considerado en relación al cuerpo y, por lo tanto, en relación a la potencia de los cuerpos, en esta relación de incapacitación, creemos que es importante preguntarnos por las formas concretas de incapacitación que se dan en los cuerpos en la estructura actual. Y específicamente, cuestionarnos cómo se materializa esta incapacitación en los cuerpos de las mujeres o los cuerpos otros del hombre. Para hacerlo, creemos fundamental mostrar que el ejercicio de la violencia por parte de la estructura se materializa como forma de regulación de la vida.
Si bien la incapacitación de un cuerpo puede ser concebida a nivel ontológico como la privación o reducción de su potencia, como veníamos diciendo, la incapacitación sistémica de los cuerpos a nivel sociopolítico se traduce en la regulación de las múltiples formas posibles en que cada cuerpo puede desplegar su forma de existencia singular. En este sentido, Achille Mbembe ha llamado formas contemporáneas de necropolítica a los actuales sistemas sociopolíticos de regulación de la mortalidad de los cuerpos, que se definen por su poder decidir, a través de su control, qué vidas merecen ser vividas. O como Judith Butler lo articula en Frames of War, qué vidas merecen ser lloradas, qué vidas merecen pasar por el proceso de duelo. En particular, la organización de la vida social colectiva a través de la regulación de la mortalidad está ligada al cuerpo en el sentido de que se ejerce a través de mecanismos y prácticas que dan y quitan la vida a los cuerpos según su grado de normalización, es decir, su adecuación presentada ante la norma. En las sociedades contemporáneas, la norma operativa sigue siendo la norma masculina, que da predominio al monopolio heterosexual masculino del poder-conocimiento. En este marco de dominación, lo que garantiza el sometimiento a la norma es el reconocimiento. Y al no haber este reconocimiento de los cuerpos a la norma, y por tanto no hay una sujeción a la norma, la violencia estructural es ejercida contra los cuerpos, tanto de forma discursiva como material. El ejercicio de la violencia estructural, pues, está condicionado por el grado de normalización que presentan los cuerpos, dejando los cuerpos con menor grado de normatividad a una mayor exposición a la violencia. Así pues, considerando la violencia estructural como esta incapacitación de los cuerpos y de sus posibilidades singulares de vida, creemos que es importante señalar tres formas paradigmáticas en las que esta violencia se explicita. A cada forma concreta de obrar la violencia le son asociadas unas formas concretas también de concebir a los cuerpos. En primer lugar, al cuerpo productivo, entendido como cosa útil, la forma de violencia que se hace operativa es la explotación y el maltrato, donde prevalece la lógica de la apropiación. En términos marxistas nos referiríamos al concepto del trabajo asalariado, donde siempre existe una plusvalía que es expropiada del trabajador. En este cuerpo productivo, los cuerpos de las mujeres sirven como ejemplo paradigmático, porque tal como afirma Silvia Federici, debido a la división sexual del trabajo y su segregación en las esferas público-privada, la actividad de las mujeres es considerada como no productiva, por lo tanto reproductiva y en detrimento no remunerada. Esta no remuneración o no consideración de la productividad de la actividad ejemplificaría esta doble explotación. En segundo lugar, al cuerpo dócil, entendido como superficie de inscripción, como territorio donde se marca la norma, la forma de violencia que se hace operativa es la homogeneización y el disciplinamiento, donde prevalece la lógica de la normativización. Los cuerpos intersex se presentan como ejemplo paradigmático, en la medida que les es ejercida una violencia física en el momento de la asignación del sexo, con tal de adecuarse normativamente a la matriz binaria que conforma la tríada unívoca del sexo, género, orientación sexual. Y por último, al sujeto deseante, entendido el deseo desde la tradición hegeliana y luego recogida por el psicoanálisis, como este sujeto que se ve atravesado por la falta, que queda comprometida en el cuerpo, la forma de violencia que se hace operativa es el consumismo, donde prevalece la lógica de la asimilación. La práctica paradigmática, que de hecho es la práctica por excelencia en las sociedades hiperconsumistas y neoliberales actuales, sería la saturación de la falta estructural de los sujetos mediante mercancías que operarían intentando taponarlo, intentando suprimirlo. El consumo de estas mercancías, el consumo compulsivo, actuarían como objetos pequeño a, en terminología lacaniana, es decir, estos objetos que causan el deseo, que nunca se puede llegar a ellos, pero es aquello que lo originan, funcionando como condensadores fantasmáticos del gozo. En este sentido, la violencia ejercida intentaría presentar una ilusión de un sujeto completo donde se podría erradicar el deseo. Bueno, vamos a acabar esta presentación con una
un apartado dedicado a la pregunta por la articulación de una política de los cuerpos. Para acabar, como habíamos indicado al inicio, nos preguntamos por la articulación de una política de los cuerpos que tome en consideración o incluso que se funde en la dimensión material, que es también dimensión afectiva de los cuerpos, y en concreto nos preguntamos por una política de los cuerpos que atienda a su real. Esto comporta, entendemos, pensar las condiciones de posibilidad del deseo, también del goce, de manera que ellos puedan dar lugar a una forma otra de lazo social. Algunas formulaciones de estas preguntas, articuladas en el ejercicio filosófico que nos convoca, dicen: ¿cómo hacer operativa la lógica de lo real de los cuerpos en términos políticos y configurar en esos términos un espacio público, no solo articulado de acuerdo al discurso, es decir, a lo simbólico imaginario? O también, ¿cómo pensar un pathos del cuerpo que resista y actúe contra la violencia sistémica? ¿O cómo hacer valer el valor de la singularidad en clave política? Y por fin, ¿es posible hacer del deseo o del goce el sustrato común para construir una forma otra de lazo social? Judith Butler elaboró en el capítulo titulado Violencia, duelo y política, en su libro Precarious Life, The Powers of Mourning and Violence, de 2001, una propuesta atendiendo a los cuerpos y en particular atendiendo a su condición vulnerable en tanto determinación ontológica universal. Ella planteaba entonces, en el contexto de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, como ahora, en su reciente Sin Miedo, Formas de Resistencia a la Violencia Hoy, que se acaba de publicar ahora en 2020, en el capítulo dedicado a una crítica a la violencia de nuestro tiempo, en donde analiza las condiciones sociales y colectivas que sostienen el feminicidio, y la cito, dentro de un continuum, fin de cita, de violencia. Ahí sigue trabajando, digo, como trabajó en Precarious Life, los efectos de la bio y de la necropolítica sobre los cuerpos de las mujeres, de lo que también hemos hablado. Toda política de los cuerpos pasa por una consideración crítica de la vida y la muerte y de las condiciones de posibilidad, también materiales, de las mismas, de modo que comporte una transformación del espacio público, así como también del Estado y de sus instituciones, de la estructura que hemos llamado hasta aquí. La experiencia de la violencia, entendida como experiencia de la pérdida, instituye, según Butler, un nosotros, entre comillas, que dice una condición vulnerable compartida, una exposición compartida por el hecho de ser cuerpos, en el que se funda una política, a saber, una política del duelo, dice ella. Butler escribe, y la cito: sabemos que hay una pérdida, pero también hay un efecto de transformación de la pérdida que no puede medirse ni planificarse. Fin de cita. Por otra vía, aunque quizás no tan lejana de la que recorre Butler aquí, en la medida en que también apunta a eso que no puede medirse ni planificarse, hemos apuntado que la violencia es ejercida por la estructura, obrando contra la potencia de los cuerpos, incapacitándolos. Y que el ejercicio de dicha violencia no solo se corresponde, sino que también se justifica con relación a ciertas formas de concebir los cuerpos. Respecto a dichas conceptualizaciones de los cuerpos, productivo, dócil, deseante, cabe señalar que no son excluyentes ni suficientes, sino aditivas y en falta. Los cuerpos son y no son a la vez productivos, dóciles y deseantes. Los cuerpos pueden ser otros. De hecho, lo son. Así, frente a un intento de conceptualización, emerge la inconmensurabilidad que podemos formular como poder ser, poder no ser, poder hacer, poder no hacer, poder decir un cuerpo, poder no decir un cuerpo. Nos remitimos de nuevo a la pregunta de Spinoza: ¿qué puede un cuerpo? ¿De qué es capaz? Y con ella topamos con la imposibilidad de pensar el cuerpo, de agotar sus manifestaciones multiformes, y debemos lidiar con las implicaciones que eso comporta para pensar una forma de praxis política. El cuerpo mismo parece ser obstáculo a una política de los cuerpos. Por otro lado, si la violencia es el obrar contra la política de los cuerpos,
y ese obrar atenta contra su dimensión real, podemos decir que es en la dimensión real de los cuerpos donde reside el núcleo de su potencia. Precisamente esa dimensión que no puede medirse ni planificarse. Una propuesta política del cuerpo que desbanque el significado actual de la estructura y se articule contra la violencia que ésta ejerce sobre los cuerpos, debe poner atención a eso que no puede medirse ni planificarse, a la singularidad de los cuerpos y, en especial, a su modo específico de lidiar con la falta que los constituye como sujetos de deseo. Así nos parece que pueden darse las condiciones para concebir esta forma otra de lazo social a la que ya nos hemos referido. En una reciente entrevista publicada en el último número de la revista Freudiana, Jean-Claude Milner es inquirido acerca de cómo articular una política de los cuerpos que tome en consideración lo que no puede medirse y no puede planificarse. Pues compartimos una síntesis de las dos preguntas con sus dos respuestas a modo de apertura final, porque no queremos ni queremos estar concluyendo nada, más bien abriendo algo. Bueno, la primera pregunta más o menos plantea lo siguiente: ¿cómo llevar a cabo pasos de lo real de los cuerpos en la forma de acción colectiva contra la violencia sistémica? Y la respuesta que da Jean-Claude Milner es la siguiente. La sociedad burguesa ha intentado desde el siglo XIX borrar lo real del cuerpo. La variante europea ha convertido el cuerpo en cada vez más invisible, mientras en Estados Unidos, por el contrario, el borramiento se ha llevado a cabo a partir de una visibilidad incrementada, aunque acompañada de tabúes sobre el olor, la pilosidad, la grasa, etc. Ha triunfado la vía norteamericana que ha sustituido lo real del cuerpo por un semblante, o más bien por una colección indefinida de semblantes. En las sociedades euroatlánticas, esos semblantes se han hecho omnipresentes e incluso han sido glorificados en nombre de la salud, la belleza, del apetito sexual. Ocurre, sin embargo, que lo real se resiste y no resulta sorprendente que entonces aparezca la muerte. Hemos podido observar durante la pandemia la respuesta del semblante. La muerte ha sido inmediatamente proyectada en el imaginario de los índices de mortalidad. En lo referente al cuerpo, este se ha dispersado en fragmentos, órganos, patologías, etc. La siguiente pregunta, a Milner, dice más o menos lo siguiente: mantengámonos todavía en el contexto del feminismo o de ciertos feminismos contemporáneos. Si tomamos en consideración el cuerpo como agente político, quizás como el primer agente político, por otra parte, quizás y a la vez como instancia material de agentividad, la agencia que incide sobre la escena política hasta el punto de constituirla, ¿cómo hacer operativa la lógica del no todo? ¿Cómo imaginar una política de lo real? ¿Cómo hacer valer la singularidad en clave política? Y a esto responde Jean-Claude Milner lo siguiente: el punto de partida de la política es la multiplicidad de los seres hablantes. Esa es la tesis de Hannah Arendt y, en mi opinión, resulta incompleta si no se le añaden dos proposiciones. Por una parte, la multiplicidad se sostiene en los cuerpos y, por otra, los seres hablantes corren el riesgo en todo momento de dejar de serlo cuando hay varios. La política es siempre, pues, política de los cuerpos, pero puede no ser política de los cuerpos hablantes. El poder, por el contrario, consiste en imponer el silencio, pero un cuerpo silencioso se convierte en materia inerte. La clave de una política real hay que situarla en una toma de palabra tal que no haga reinar el silencio a su alrededor. Más que solo del cuerpo solamente, el psicoanálisis se hace responsable del cuerpo hablante. Ello significa que se preocupa por la separación entre palabra y cuerpo y que todas las formas de poder político tienden a favorecer. Bueno, pues hasta aquí la presentación que queríamos compartir. Pensamos que quizás es mejor que tome la palabra ahora María Agnès Palesi, tomando la voz desde la literatura, y que guardemos para después de su presentación las preguntas que
que este diálogo entre filosofía y literatura haya podido generar entre quien nos escucha. Así que muchas gracias. De nuevo, Marie-Agnès Palésy, desde Toulouse, por compartir tus reflexiones que nos importan mucho hoy. Así que adelante. Muchas gracias, Begoña. ¿Me oyen bien todos y todas? ¿Sí? Vale. Pues... Escuchamos, María-Agnès, muy bien. Y cuando quieras, si hace compartir pantalla, puedes compartir pantalla también. Sí, voy a compartir pantalla ahora. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar contigo y trabajar contigo, Begoña, y con el equipo de Cositextualitat. Habéis introducido ya la reflexión y la reflexión sobre cuerpo, violencia y política, y voy a seguir con el diálogo que habéis iniciado. Vais a ver que habéis hablado mucho del feminicidio en tanto como incapacitación, ¿no? Y entonces yo voy a volver sobre este tema desde México y desde la literatura, y podría decir a modo de introducción y de enlace con lo que acabáis de decir, que quizás lo que voy a proponer desde la literatura es pensar cómo la escritura y la literatura puede ser una manera de capacitación del cuerpo, ¿no?, para contestar a la violencia. Entonces, voy a empezar con una cita de Ana Clavel, que es una escritora mexicana que probablemente conocen, que dijo en ocasión de la Feria Internacional del Libro de Ciudad de México, dijo: en este país donde cada vez caben menos las metáforas y nos avasalla la realidad de la incertidumbre y la violencia, con diferencias sociales y económicas tan marcadas, la cultura puede ser un punto de encuentro y una convocatoria al diálogo verdadero. Ana Clavel aquí me parece que no afirma una fe genuina y loca en la cultura y tras ella la literatura, sino que aboga por la verdad íntima y política a la que llegamos con las palabras, con el mundo simbólico que se está creando al mismo tiempo que hablamos, al mismo tiempo que escribimos y leemos, luchando contra la tiranía de una realidad que en México desde mediados de los 90 más o menos se ha convertido en una verborrea inextinguible de sujetos sanguinarios, crueles, sin ninguna ética e impunes, que vomitan cuerpos sangrientos, descuartizados, mutilados y muertos a ojos de todos. Ana Clavel apuesta por un nosotros distinto al discurso del poder hegemónico, que es quien impone sus leyes arbitrarias hoy en día con un discurso visual en México que corta toda reconstrucción, toda reelaboración simbólica, obedeciendo a las leyes de lo que Sayac Valencia, que es poeta, ensayista, exhibicionista performática mexicana, a continuación de los trabajos de Giorgio Agamben y Achille Mbembe que ha citado, denomina el capitalismo gore y la necropolítica mexicana. En su ensayo Capitalismo, Gore y Necropolítica en el México contemporáneo, Sayac Valencia, en el 2010, dijo: proponemos el término capitalismo gore como una herramienta de análisis del paisaje económico, sociopolítico, simbólico y cultural mexicano afectado y reescrito por el narcotráfico y la necropolítica. Necropolítica entendida como un engranaje económico y simbólico que produce otros códigos, gramáticas, narrativas e interacciones sociales a través de la gestión de la muerte. Dichos términos forman parte de una taxonomía discursiva que busca visibilizar la complejidad del entramado criminal en el contexto mexicano y sus conexiones con el neoliberalismo exacerbado, la globalización, la construcción binaria del género como performance política y la creación de subjetividades capitalísticas,
recolonizadas por la economía y representadas por los criminales y narcotraficantes mexicanos que dentro de la taxonomía del capitalismo Gore reciben el nombre de sujetos endriagos por parte de Sayac Valencia. Mi punto de partida para enfrentarme a la situación actual en México de violencia desbocada es el siguiente. Frente al fracaso de las políticas, apostamos por la potencialidad de los textos de esos escritores y escritoras que sienten la necesidad de hablar de la actualidad, dándose pertinentemente cuenta que cuando falla la institución, que cuando falla el Estado, la ciudadanía tiene que levantarse con las armas que tiene y que le quedan. Ahora bien, la escritura me parece ser una de las pocas armas valiosas, aquella que, por su viva diversidad, es negada por la retórica del poder, por el necroempoderamiento capitalista. Quisiera apostar por este diálogo verdadero del que habla Ana Clavel, demostrando que la situación actual es una guerra de discursos y que para detener, denunciar y contestar el discurso hegemónico y falocrático hay que oponerle un discurso otro, que logre reponer en el centro de las miradas los cuerpos, cuerpos otros, sujetos otros, poderes otros en una nación del uno y del otro. Entonces, les propongo analizar la situación a partir de una mirada descentrada con respecto a la filosofía y proponer una respuesta literaria recorriendo algunos textos de escritores y escritoras. El problema que me preocupa, obviamente, no es solo el narcotráfico en México. El problema que me preocupa y que nos preocupa esta mañana son los muertos sin cara, los cuerpos sin nombres, las almas sin cuerpo ni nombre, ¿no?, que el Estado mexicano se niega a reconocer para mantener su dominación, para seguir ejerciendo su poder, borrando cada otro, cada otra que ponga en peligro la unidad del Estado. Y de hecho, la única respuesta, una de las pocas respuestas que me parece posible, es volver a dar un nombre, un rostro, un cuerpo y una voz a esos otros invisibles que el poder utiliza como una hoja sobre la que se puede garrabatear un mensaje antes de tirarla. Para mí, la respuesta que les quiero proponer hoy a la violencia, entendida como una restricción de libertades, es la escritura del cuerpo y la escritura del dolor y el recurso a la imaginación como medio de subversión. Entonces voy a volver sobre cosas que ya habéis dicho las dos, pero así vamos dialogando. Entonces, primero, y siguiendo los trabajos de Rita Laura Segato, que ya citaste, quisiera proponer rápidamente que la situación actual de violencia desbocada en México es una máquina comunicativa, es lo que propone Segato. Voy a volver también sobre lo que propuso en uno de sus varios artículos, entre los cuales el ensayo titulado La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que salió en el 2006. El problema del desencadenamiento de la violencia nos surge, primero un primer punto histórico muy rapidito, no surge con el nacimiento y el crecimiento del narcotráfico en México. Surge con la corrupción del Estado mexicano que se inicia bajo el sexenio de José López Portillo. Estamos hablando de los años 1976-1982. Sexenio marcado por los imperativos y efectos desastrosos del paso de México al mundo globalizado en un periodo de crisis mundial que vio la quiebra del Estado mexicano, cuya respuesta fue la puesta en marcha de redes para facilitar la circulación del cáñamo entre la región de Sinaloa y los Estados Unidos, pasando por Tijuana. Esa corrupción se generalizó bajo las presidencias siguientes y en particular la de Salinas de Gortari a inicio de los años 90. Y a partir de aquel entonces el Estado ya no pudo garantizar a la población la protección que le debía y apareció un Estado dentro del Estado,
el narcoestado, con otras leyes, otros códigos que son incomprensibles, ¿no?, para quienes no forman parte de este circuito de intercambio y de negocio. Entonces se pone en marcha una máquina comunicativa para hacer visible este nuevo poder, los nuevos códigos, y aparecen muertos en serie que permiten entender el entramado complejo en el que se encuentra México. La narcoesfera no es un pequeño mundo cerrado y autosuficiente. En efecto, de ahí surge que las exhibiciones de cadáveres de mujeres son un discurso, nos dice Segato, una pantalla que participa del necroempoderamiento y la necropolítica de la que habla, entre otros, Sayak Valencia. La narcoesfera hizo suyas las reglas del capitalismo y de la mundialización. Ha conquistado el espacio público y los asesinatos de mujeres y de migrantes, entre otras minorías, en términos de los Iguatari, se basan sobre un sistema complejo de reconocimiento o rechazo de reconocimiento. La violencia actual es incomprensible si no se entiende con Michel Foucault que la afirmación del poder pasa por el control de los cuerpos. Quiero decir, de los cuerpos en tanto como territorio, como lo dijiste, como territorio propio de cada uno, cada una, y entonces ajeno a la dominación hegemónica que es homogeneizante y excluyente. El feminicidio, que Marcela Lagarde es un término que Marcela Lagarde retomó de Jill Radford, de Diana Russell, en su libro Femicide, The Politics of Woman Killing, que salió en el 92. Este feminicidio en México refiere a la situación especial de Ciudad Juárez. Con los trabajos de Marcela Lagarde, entre otras, apuntamos que no se mata en México a cualquier mujer, sino a un tipo de mujeres siempre idéntico, que son mujeres jóvenes, de pelo largo, moreno, indígenas y mujeres pobres. La mujer no es matada por sí misma, sino porque pertenece a un grupo étnico y sexual particular. Entonces, feminicidio funciona como el término genocidio, así se ha construido el término. Lo que le importa al narcotraficante es la subordinación y el control de los cuerpos, la exposición o sobreexposición de los cuerpos violados, torturados, mutilados. Construye una firma horizontal, retomo la explicación de Segato, una firma horizontal reconocible por los demás narcotraficantes, no para excluir o borrar del mapa mujeres que de todas formas no existen, no son cuerpos reconocibles, sino para afirmar o confirmar o cofirmar el poder del capo sobre un territorio bien delimitado que no acepta a ningún otro, ningún extranjero, y que borra sobre todo toda posibilidad de existencia de otros territorios. De ahí se entiende que matar a las mujeres, a los migrantes, a los indígenas, matar al otro, entre comillas, es afirmar un nosotros unido, cohesionado en torno a leyes arbitrarias, sin ninguna ética, un nosotros fuera del cual nada y nadie existe. La victimización y la culpabilización que se les echa encima a las mujeres y a los migrantes tiene como objetivo impedir el reconocimiento entre ellos y el resto de la población y así impedir cualquier posibilidad de alianza para resistir. Lo que quiero destacar es que la violación, la tortura, son un enunciado del poder falocrático que encuentra su cohesión en la visibilización de la subordinación de sus cuerpos que no cuentan y que no son parte del Estado. La violencia en contra de las mujeres participa de la mundialización de la economía y el Estado mexicano no sabe cómo luchar en contra porque comparte con la narcoesfera intereses económicos. Parecería que la violencia en contra de las mujeres
de las mujeres indígenas y empobrecidas les designa como elementos fundamentales para asegurar el crecimiento y el enriquecimiento del Estado neoliberal, ya que constituyen una mano de obra muy productiva. El Estado neoliberal busca entonces a convencerlas a ellas primero de la necesidad que se queden en su lugar. Entonces, si el Estado no puede ayudar a esa gente ni cortar o emborrar los códigos de comunicación de los narcos porque hay un reconocimiento horizontal del poder falocrático, y si es probable que no haya salida a la subida de la violencia entendida en esos términos, entonces hay que dar vida a otro lenguaje dentro del Estado, y es el lenguaje del arte que les quiero proponer. Entonces, me di cuenta, voy a empezar con esa novela de Yurri Herrera que salió en el 2004, que titula Trabajos del Reino. Es una novela con la que me di cuenta que parte de la literatura, ¿no? Que sea poesía, que sea narrativa, que sea de índole policíaca, quería cultivar un lenguaje distinto al lenguaje vinculado por el poder hegemónico, ¿no? Un lenguaje distinto con imágenes que se oponían directamente a aquellas que difundían los narcotraficantes, ¿no? Y la narcocultura. La portada de esta novela, que imagino que ven, ¿no? Ya nos da a entender que cambiamos de códigos de representación, ya que no hay ninguna imagen de violencia, ¿no? Ningún recuerdo directo al feminicidio, sino al contrario, un enfoque en el trabajo del escritor o de la escritora. Aquí tenemos el cantante de corridos, ¿no? Y nos muestra que el objetivo de Yurri Herrera en esta narconovela, ¿no? Que fue clasificada como narconovela, es reflexionar sobre el papel del cantante de corrido, ¿no? Y a través del cantante de corridos, del poeta y del escritor. Quieren reflexionar sobre un lenguaje que denuncia sin reutilizar las imágenes violentas, reflexionar sobre un lenguaje de la vida y a veces de la hermosura, un lenguaje de cuerpos propios con un género que se zafa de las normas hegemónicas y que devuelve una identidad a esos cuerpos que fueron convertidos en territorios de guerra y de conquista para el hombre mexicano. Es evidente que esa realidad atroz del feminicidio en México en un primer tiempo dio a luz a muchas novelas policíacas o novelas de investigación que fueron los principales actores en un primer tiempo en México de la revelación a la escena internacional de lo que pasaba en México. Hay un libro muy interesante de Cathy Furés que salió en el 2002 que junta todas esas novelas que trabajaron en un primer tiempo para denunciar el feminicidio y la violencia machista en México, y es un libro para quienes leen el francés que se titula Scènes et corps de la cruelle démesure, récit de cet insoutenable Mexique. Y en este ensayo encontramos análisis muy interesantes de muchas novelas que probablemente conocen, como por ejemplo aquella de Fernando Lobo, que salió en el 2008, No lo tomes a mal, de Riberto Yepes, Aburto, que salió en el 2005, el famosísimo 2666 de Roberto Bolaño, también famosa novela de Sergio González Rodríguez, El hombre sin cabeza, o Diana Washington, Cosecha de mujeres. Bueno, no las cito todas, pero es un abanico, ¿no? De novelas de esas novelas que en una primera intención permitieron dar a conocer el feminicidio en México. Todos esos escritores y escritoras que acabo de citar, a veces corriendo peligro por su propia vida, ¿no? Revelaron la atrocidad de lo que pasaba,
y dieron al conocimiento las cifras, ¿no? Con estimaciones a veces más cercanas a la realidad que aquellas transmitidas por la policía, y propusieron textos híbridos, ¿no? Este de Diana Washington, por ejemplo, es un texto híbrido con un fuerte enraizamiento en la realidad que poquito a poco iba apareciendo en los periódicos. Ese primer abanico de textos, de novela, son textos que tuvieron un impacto fundamental, y hay que subrayar que son el fruto directo de un trabajo interdisciplinar entre activistas, por una parte, como Digna Ochoa, periodistas, universitarias como Lucía Melgar, sociólogas como Jules Falqué, o filósofas como Sayac Valencia, entre otras, pero que intentaron entender lo que pasaba en México. Y esos primeros textos ya proponen una nueva manera de representar la violencia, en el sentido en que intentan rastrear datos, intentan rescatar fragmentos de vida y proponen textos que ya son híbridos. Es decir, que mezclan, por ejemplo, un lenguaje periodístico con un lenguaje más literario, una investigación histórica o periodística con una puesta en forma poética, y es una primera característica que digamos. Lo que quisiera poner de relieve aquí es, en un segundo tiempo, otro tipo de textos que llegan a continuación de ola policíaca, ¿no? En la que todavía podemos encontrar imágenes muy violentas, ¿no?, del feminicidio. Entonces, hay otra etapa después, ¿no?, que sigue el primer objetivo, que era dar a conocer y denunciar, con una segunda ola de textos que puede representar este texto, cuya portada tienen en la pantalla, que se titula El silencio que la voz de todas quiebra, que salió en 1999 y que nos dio a conocer la escritora Elenia Poniatowska. Con esos textos y con este en particular, ya no se trata solo de denunciar y de dar a conocer, sino de reflexionar sobre cómo reconstruir su vida, cómo reconstruir su vida después de tantas muertes, ¿no?, después de haber perdido a una hija, a una hermana, ¿no?, a un hermano, ¿no?, cómo restablecer la cohesión social del país, ¿no?, cuando el Estado se olvidó de sus conciudadanos. Entonces sale otro tipo de textos, y este texto es un ejemplo de ese grupo, ¿no? Son textos que tienen un objetivo. Tienen como objetivo buscar recuperar la vida, ¿no?, a través de la muerte, ¿no?, volver a dar vida a los muertos, a las muertas, ¿no?, volver a recuperar su memoria, ¿no?, y así cortar todas las imágenes muy violentas y macabras, ¿no?, que difundidas por la narcoesfera. Entonces, estamos frente a otro tipo de textos. La característica común con la primera ola de novelas policíacas es que son textos pluridisciplinar también. Este texto, por ejemplo, lo escribieron 7 mujeres que, entre las cuales había periodistas, comunicólogas, y que trabajaban en los periódicos de Ciudad Juárez, y que decidieron escribir este libro organizando talleres literarios, talleres de escritura, cada fin de semana en Ciudad Juárez, para no solo divulgar los hechos, sino reconstruir una imagen digna y aceptable por las familias de las chicas violadas y matadas en el desierto. Y dicen, me parece interesante, dicen, nuestro primer compromiso con este libro fue buscar la imagen humana de las víctimas, el rostro y el alma por lo menos de 7 de ellas.
Este libro tiene un aspecto de collage que nos lleva de la fría realidad de las cifras, con muchas cifras, estadísticas, investigaciones, documentos que han recuperado las periodistas, análisis de datos también, y relatos de vida de esas niñas, esas 7 niñas, elegidas entre otras porque pudieron las autoras del libro recuperar su diario íntimo, recuperar testimonios o relatos de su madre, de su hermano, que nos cuentan la vida de esas niñas que fueron asesinadas. Entonces, esas autoras de este magnífico texto nos dicen, no quisimos darle voz a los asesinos o a los supuestos asesinos, quisimos construir un libro de vida, no de muerte. De alguna manera, contribuir a que las voces, las imágenes y sueños de Heréndira, Sagrario, Olga Alicia, Elizabeth, Adriana, Silvia, Elena y Argelia, por lo menos, perduraran en ustedes y en nosotras. Ciudad Juárez debe ser recordado no solamente por sus muertas, sino también por las mujeres que viven una vida común, acaso como la de usted mismo, como la de su madre, la de su hermana o la de su hija. Creemos que las muertas no son el estigma, ni debieron nunca ser el problema. El silencio, la autocensura, la complicidad, la negligencia son lo que nos indigna y avergüenza. Entonces, en este texto tenemos relatos de vidas, ¿no?, que merecen pasar a la literatura como cualquier otra vida. Es una forma, ese tipo de textos que luego se van a desarrollar, permite construir un reconocimiento, una forma de reconocimiento. Nos ofrece una manera de decir que esas chicas no tenían más de 20 años, tenían una vida común y corriente, eran trabajadoras en las maquiladoras o eran estudiantes, y se rescata su voz, se rescata su vida, para que el reconocimiento y desde luego la alianza con esas chicas pueda ser posible. Entonces, este libro es una denuncia, ¿no?, pero es una denuncia a partir de imágenes de vida que las propias mujeres controlan. Este posicionamiento me parece que es bastante cercano, y voy a volver sobre lo que dijeron Begoña y Hannah, bastante cercano a lo que explica efectivamente Judith Butler en Vida Precaria, ¿no?, y en esos artículos que escribió después de los atentados del 2001. Explica efectivamente Butler que el trabajo de duelo es necesario al reconocimiento de la precariedad de la vida de las personas. Y precisamente las imágenes vinculadas por la narcoesfera niega la posibilidad del duelo, ocultando los cuerpos, imposibilitando que se reconozcan la identidad de las personas asesinadas, o visibilizando con una superexposición de cuerpos puestos en escena de una manera que hace imposible el reconocimiento. Entonces hay una dialéctica muy fuerte entre visibilización y invisibilización, ¿no? Y el duelo precisamente permite reconocerle a las personas difuntas, ¿no?, el lugar que ocuparon cuando tenían vida, ¿no?, y el lugar que tenían entre los demás. Nuestras vidas son precarias, como lo dice Butler, en el sentido que dependemos los unos de los otros, siguiendo una ontología social de la que no podemos prescindir y que hace posible nuestras vidas. Ahora bien, ¿quién elabora los códigos de esa ontología? Un Estado que decide que algunas vidas son dignas de ser lloradas y otras no. Él solo puede decidir borrar del mapa
algunos sujetos para proteger la vida de otros. En tales configuraciones, que puede ser aquella de un México que quiere salirse con la suya y acceder a la esfera del mercado internacional, neoliberal, aceptando las exigencias del mercado neoliberal, la mano de obra femenina, la más barata, es una ventaja económica que no hay que perder. Así, hay que convencer a esas mujeres sin rostro, pero con manos, que deben trabajar más y más, cada día más, y que no tienen otra escapatoria. Deriva de su condición, situación, me gusta mejor decir situación, evidentemente, de mujer pobres. Entonces, en ese país, en un país como México, en pleno retroceso ante los intereses económicos de la globalización, frente a un Estado que, según Cristina Rivera Garza, otra escritora sobre la que voy a terminar ahora, no hace más que lavarse las manos, la cito, y olvidar que tiene como deber la protección de los cuerpos que lo constituyen, hay que dolerse. Y es el título de un texto suyo con el que quisiera terminar mi presentación. No sé cuánto tiempo me queda, Begoña. Tienes tiempo todavía, puedes acabar tranquila, ¿eh? Vamos muy bien, vamos muy bien. Esta sesión en principio acababa a las 11:30, son las 11, apenas 11:10, o sea que tienes tiempo. Ok, entonces este texto que se titula Dolerse, textos de un país herido, salió en el 2011, ¿no? Y en este texto Cristina Rivera Garza se apoya mucho en el pensamiento de Judith Butler en Vida Precaria y dice que dolerse se vuelve político. Opone a un discurso bélico que es aquel de los empresarios globalizadores y de la violencia del Estado, la escritura del dolor de un cuerpo desentrañado que pueda reconfigurar lo visible, lo posible y lo pensable. No se trata solo aquí de, en este, digo texto, porque van a ver que es bastante inclasificable, no se trata solo de dar la voz al dolor, ni de ocupar la fibra de la lástima. Se trata de utilizar la energía del dolor para construir otro posible. Cito, entonces voy a hojear el texto. Dice Cristina Rivera Garza, porque nos volvemos sociales en el lenguaje. Mi yo de ti, tú, mi yo de mí, nuestro ustedes de ellos. Porque la escritura, por ser escritura, invita a considerar la posibilidad de que el mundo puede ser de hecho distinto. Porque el mecanismo secreto del texto es la imaginación. Porque el que escribe, cito, salto algunas líneas, porque el que escribe no se adaptará jamás. Y sigue, porque acaso el ser de la escritura no consiste más que en dar la cara, porque encarar es sobre todo encarar la muerte, porque el contorno de la página es también el límite de lo real, porque hay un abismo al final de cada línea por la que vale la pena despeñarse o lanzarse o desaparecer, porque es su quehacer de palabra. Cada palabra cuestiona las costumbres de nuestra percepción, porque el terror se detiene ahí donde se detiene inscrita la palabra terror. En este texto, Dolerse, textos de un país herido, Cristina Rivera Garza intercala una serie de reflexiones muy profundas de Butler, de Cabarero, de Levi y otros más, y otras más. Intercala esa serie de reflexiones filosóficas, ¿no?, con investigaciones muy rigurosas, ¿no?, que hizo ella, porque tiene un doctorado en historia, ¿no?, y poemas y textos literarios, o bien que ella escribió, o bien que recuperó, ¿no?, de familiares o de mujeres muertas, ¿no? Entonces, otra vez es un texto pluridisciplinar,
y que tiene la particularidad, una particularidad más, ¿no? Que es de proponernos una coautoría, ¿no? Una manera de compartir autoridad literaria y que permite de esa forma contestar, ¿no? A la autoridad hegemónica, incuestionable y no, que no es posible compartir. Entonces, en este texto que nos propone Cristina Rivera Garza, por ejemplo, quisiera terminar sobre esto, incluye un poema muy potente que escribió ella, pero a partir de las palabras de una madre, de una mujer que perdió a sus 2 hijos. Entonces la madre se llama Luz María Dávila y perdió a sus 2 hijos, Marcos y José Luis Piña Dávila, que tenían 19 y 17 años, cuando un comando asesinó a 17 jóvenes que participaban en una fiesta en una colonia del suroeste de Ciudad Juárez. Y en ocasión de ese evento dramático, se fue el presidente Calderón, que era presidente en aquel entonces de México, se fue a Ciudad Juárez para dar el pésame a las víctimas, y la madre de esos chicos se dirigió al presidente Calderón y le dijo, usted no es bien, señor presidente, yo no le doy la mano. Y no sé si voy a intentar pasarles un vídeo que es muy cortito, de 3 minutos, que enseña el encuentro que da a ver, perdón, hay un vídeo en que vemos el encuentro entre esta madre y el presidente Calderón. Y Cristina Rivera Garza recuperó las palabras que le dirigió Luz María Dávila al presidente de la República Mexicana y construyó un poema a partir de sus palabras, mezclando su propia voz en tanto como Rivera Garza, añadiendo la voz de la periodista que reportó sobre el evento y la voz de otro poeta mexicano que se llama Ramón López Velarde. Y construyó Cristina Rivera Garza un poema muy coherente, evidentemente, y hermoso, a partir de esas 4 voces, poema que fue recuperado y que fue declamado a lo largo de esa marcha por la paz que se inició en México para resistir al feminicidio, ¿no? Y a la violencia en México. Y es un poema que fue dicho muchas veces en los zócalos, ¿no? de las ciudades a las que iba la marcha por la paz. Y entonces quiero que escuchen este poema leído por Ana Clavel. Terminamos por donde habíamos empezado y luego hablaremos de este poema rápidamente. Entonces, a ver. No sé si voy a poder compartir con ustedes. ¿Ven el vídeo? No estamos viendo el vídeo todavía, María Inés. Pero si no, lo podemos buscar nosotras y proyectarlo. Vale, ok. Entonces lo quito. Bueno, había preparado de todas formas algunos versos de este poema que se titula La reclamante, ¿no? Y entonces es un poema que mezcla varias voces, ¿no? Y entonces en negrita viene la voz de Luz María Dávila, la madre, ¿no? En itálicas, en bastardía, viene la voz de la periodista, y luego en letra normal está la voz de López Velarde, que es otro poeta mexicano, ¿no? Y entonces ven que solo cito
la voz de Luz María Dávila, primeros versos. Discúlpeme, señor presidente, pero no le doy la mano. Usted no es mi amigo. Yo no puedo darle bienvenido. Usted no es bienvenido. Nadie lo es. No es justo. Mis muchachitos estaban en una fiesta y los mataron. Masacre del sábado 30 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 muertos. Porque aquí en Ciudad Juárez, póngase en mi lugar. Vías de Salvácar, mi espalda, mi fulmínea paradoja. Hace 2 años que se están cometiendo asesinatos, se están cometiendo muchas cosas. Cometer es un verbo fúlgido, un rayoso vértigo, un letárgico tremor. Se están cometiendo muchas cosas y nadie hace algo. Y yo solo quiero que se haga justicia, no solo para mis 2 niños, sino para todos, justicia. Salto un poco, ¿eh? Y termino con el final del poema. Tengo mi espalda, y aquí es la voz de Cristina Rivera Garza. Tengo mi espalda, mi lágrima, mi martillo, no tengo justicia. Póngase en su sitio, Villas de Salvácar, ahí donde mataron a mis 2 hijos. Usted no es mi amigo, esta es la mano que no le doy. Póngase, señor presidente, en su lugar. Le doy mi espalda, mi sed, le doy mi calosfrío ignoto, mi remordida ternura, mis fúlgidas aves, mis muertos. Y la mujer bajita de suéter azul salió del salón limpiándose las lágrimas. Entonces aquí lo que hace Cristina Rivera Garza en este texto que ella califica de que forma parte de la necroescritura, de lo que ella llama necroescritura, que contesta al necropoder, ¿no?, mexicano, lo que intenta hacer es volver a dar la voz a los muertos, hacer que un reconocimiento sea posible con todas las personas asesinadas en México, ¿no?, y permitir con esa mezcla de voces en la literatura hacer cuerpo, ¿no?, hacer cuerpo a partir de la literatura. Nos propone la construcción de una autoría comunitaria. Y es una especificidad de la literatura que actualmente en México vuelve, y de las novelas que vuelven sobre la violencia, precisamente intentan, uno, recuperando la voz de las víctimas, dándoles la voz, o recuperando fragmentos de sus diarios íntimos, o dando la palabra a familiares suyos, y así terminar con las imágenes de violencias difundidas de manera excesiva, ¿no?, en los periódicos y otros medios, ¿no? Y por otra parte, ese tipo de literatura actual también propone una posibilidad de coautoría, de compartir autoría. ¿Para qué? Pues para volver a dar cuerpo a una resistencia comunitaria a la violencia del feminicidio y resultante del machismo en México, ¿no? Entonces, para terminar, yo diré que para Butler, ¿no?, esas formas básicas de vulnerabilidad que permiten visibilizar esos textos, ¿no?, esas formas básicas de vulnerabilidad y conocimientos constituyen la base fundamentalmente ética para repensar una teoría del poder y de la responsabilidad colectiva, ¿no? Esa reconstrucción de un nosotros visible en este poema que intenta hacer Cristina Rivera Garza a través de la poesía es la forma más íntima y más política de nuestra subjetividad. Cristina Rivera Garza dice: cuando seamos capaces de enterrar al otro, o lo que es lo mismo, de reconocer la vida vivida de ese otro, aún a pesar y en contra del edicto de Creonte, entonces el duelo público, volviéndonos más vulnerables, nos volverá más humanos. Este tipo de marco teórico
dice Butler, podría ayudarnos a no responder de manera violenta al daño que otros nos infligen, limitando a su vez las posibilidades siempre latentes del daño que ocasionamos nosotros. Entonces, dolerse para Rivera Garza, en ese ensayo que nos propone, es eso, es decir, su dolor, es decir, que añoramos a nuestros muertos, que con ellos se fue una parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida, esos muertos que son o no son distintos, que son como todos nosotros y que forman parte, como todos, del Estado mexicano, como cada uno y cualquiera. La literatura, mezclando voces distintas, logra dar cuerpos a los muertos, a las muertas, y nos permite hacer cuerpo con ellos y ellas. Entonces sí queda claro que en México hoy en día existe efectivamente discursos mortíferos del poder, algunos escritores y escritoras y artistas también, solo hablé de literatura, pero sería igual si miramos la escultura, las performances, etc. Escritoras y artistas comparten la fe en que es posible reescribir la muerte en México con otro lenguaje, desde esa fuerza vital que pugna en la escritura, que surge del dolor del cuerpo y que no tiene otro destino que aquel de ser compartido y reconocido por otros y otras para volver a un estado cohesionado en México capaz de proteger a todos los cuerpos que lo constituyen. Bueno, me voy a detener aquí, creo que. Gracias. Muchísimas gracias a ti, María Inés. Estamos, Jana y yo, aquí conmocionadas, emocionadas, escuchándote, muy atentas. Antes de abrir un turno de palabras, por si hay preguntas, comentarios, tenemos unos minutos todavía disponibles para eso. Quiero presentar a María Inés Palesí, que no la he presentado antes porque como la siento tan cercana y la quiero tanto, he dado por supuesto que todo el mundo la conocía. Claro, no todo el mundo conoce a María Inés Palesí. María Inés Palesí es catedrática en la Universidad Toulouse II, Jean Jaurès. Ella es especialista en literatura mexicana contemporánea y sus investigaciones se centran en el siglo XX, el siglo XXI, en la literatura de mujeres, en la filosofía del sujeto, en los procesos de subjetivación, en la teoría de la literatura y en los estudios de género. Además de su contribución académica a través de múltiples publicaciones en castellano, en francés, ha sido también, ha contribuido, diríamos, a estas políticas de los cuerpos, diríamos, de manera administrativa, llevando la dirección del IPEAT desde 2014, el Instituto Pluridisciplinar por los Estudios sobre las Américas en Toulouse. Además, ha participado de diversos grupos de investigación en la universidad y es también colaboradora del grupo Consitextualitat en la UAB, en el contexto del cual, como digo, hace muchos años que nos conocemos y nos compartimos. Bueno, después de esta presentación y agradecerte de nuevo la contribución que has compartido con nosotras hoy, pues damos la palabra a quien tenga alguna pregunta, comentario, objeción, consideración de lo que hemos expuesto Jana y yo al inicio y María Inés ahora hace unos minutos. Eso significa que quien quiera tiene que abrir su micrófono si está cerrado y compartir sus preguntas. Tenemos unos minutos para hacerlo. ¿Cómo se hace esto?
Te escuchamos, Rite. Ya te estamos escuchando y viendo. Sí. Solo viendo el micrófono. Sí. Bien. Bueno, todo muy interesante, un poco complicado para mí articular todos los conceptos que había. Pero me gustaría, porque sobre todo a partir del último trabajo, que por supuesto es realmente súper interesante y emocionante, que esta insistencia de rehacer vivir, por así decir, a los cuerpos asesinados o a los cuerpos muertos, ¿no? Pero que se funda con el concepto de duelo en Judith Butler. Hablo con muchos puntos de comillas, porque son dominios que no, en fin, que no conozco muy bien y no sé muy bien emplear el lenguaje. Pero quisiera que insistiera sobre esta cuestión como este intento de recuperar formas de subjetividad a pesar del cuerpo aniquilado, por decirlo así. No sé si les inspira algo. Esta manera de seguir haciendo vivir, ¿no es cierto?, al sujeto más allá del cuerpo cadáver. Enric, si vols afegir tu ara. Perdó, no he sentit. No, volia dir que veig que havia aixecat la mà. Sí, bueno, era un comentario, muchas cosas que podría plantear. Primero, en relación a... Me ha parecido muy interesante en este contexto evocar el texto de Spinoza en la presentación. Me parece realmente muy interesante poder, ¿no?, introducir en el debate, ¿no?, sobre toda la cuestión sobre la biopolítica, todo lo que en la reflexión que introduce Spinoza sobre el lugar del cuerpo en la constitución del cuerpo político como tal. Es algo que me parece muy interesante. Quizás a lo largo de la jornada se me irán ocurriendo comentarios más concretos a partir de esta cita, que me parece muy interesante para enmarcar una parte importante en nuestro encuentro de hoy. Pero luego, en relación con la intervención de María Agnès, me interesó mucho lo que ella comentó de la violencia como un lenguaje, como un discurso. Eso me parece una perspectiva realmente muy interesante, y creo que ella en gran medida nos ha aportado como una lectura, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque generalmente quedamos atrapados y golpeados por las imágenes, y ese impacto de lo imaginario de las imágenes creo que justamente nos impide leerla. Y creo que ese ejercicio de lectura es fundamental precisamente para no quedar enmudecido y también fascinado, ¿no? Porque yo creo que esas imágenes también producen un efecto de enmudecimiento y fascinación. Frente a eso, me parece que ese ejercicio de lectura es fundamental, porque lo que realmente produce un efecto permanente después del impacto de la imagen es un discurso que pasa, ¿no? Es un discurso que pasa muy eficazmente, yo diría que casi porque la imagen brutal nos enmudece, eso nos deja en una especie de disposición para ser mucho más pasivos ante el mensaje que nos penetra, ante el discurso. Me ha parecido muy interesante. Esto me recordaba de una época que cuando estuve en Colombia estuve muy atento a toda una serie de trabajos que se hacían
que se hicieron. Ahora lo buscaré luego, de una antropóloga colombiana que hablaba de la violencia de una época, la época que se conoce como la época de la violencia en Colombia, que se refiere a un tipo de violencia política que hubo en una época que el país estaba dividido entre dos partidos, pero que también eran cada uno como dos partidos que tenían sus ejércitos, digamos, privados, particulares, paramilitares. Era el Partido Conservador y el Partido de Santander y el Partido de Bolívar. De alguna manera eran dos partidos que traducían la violencia a unas prácticas, perdón, que traducían su oposición política a una práctica sistemática de la violencia. Y lo que esta antropóloga planteaba es que cuando, por ejemplo, los del Partido Conservador entraban en un pueblo, lo cercaban y aniquilaban prácticamente todo el mundo y construían un escenario de la crueldad, disponiendo los cadáveres en la plaza pública con unas mutilaciones rituales que estaban destinadas directamente a comparar los cuerpos humanos con el despedazamiento de los cuerpos animales en los mataderos. Y entonces decía que verdaderamente lo fundamental de esas matanzas no era el hecho de matar un número de muertos, sino poder construir esa especie de escenario de la degradación y de la animalización de los oponentes. Entonces, bueno, evidentemente aquí es una violencia muy distinta porque la de México, el componente étnico y de género es fundamental. Y bueno, te agradezco porque creo que nos has dado unas claves para poder leer y por eso también poder resistir al impacto enmudecedor de ese discurso que nos convierte en una especie de tabula rasa donde su mensaje se inscribe con una eficacia terrible, ¿no? Solamente eso. María Agnès, adelante si quieres responder. Creo que tanto la pregunta de Enrique como el comentario de Enrique te interpelan, o sea que adelante. Sí, efectivamente creo que hay un vínculo que surge de lo que presenté, pero también de lo que expuso Begoña, entre cuerpo, escritura y política. Está claro que, bueno, yo tomo el ejemplo de México, pero se puede extender, ¿eh? Pero el cuerpo de las mujeres en particular, ¿eh? Pero no solo, sirve, ¿no?, para delimitar un territorio, ¿no?, y sirve como modalidad de comunicación, ¿no?, para delimitar un territorio. Eso tampoco es reciente. Quiero decir que en tiempos también prehispánicos, no sé si saben que, por ejemplo, en las entradas de los pueblos, los aztecas ponían los tzompantli, que eran exhibición de los cráneos de los enemigos asesinados, y eso a la entrada de los pueblos para delimitar un territorio. Podemos decir que actualmente lo que pasa en México, a continuación de los trabajos de las sociólogas que citamos, funciona igual, es decir, que la narcoesfera utiliza el cuerpo de las mujeres como pantalla, ¿no?, como pantalla para delimitar territorios y cortar el territorio mexicano, ¿no?, en varios carteles, ¿no? Entonces, ese vínculo entre cuerpo y escritura y escenificación es fundamental. De ahí el vínculo con la literatura, que es un modo de representación de la realidad, ¿no?, y que intenta, pues, oponerse a ese circuito o encontrar una respuesta suya, ¿no?, que pueda ser esperanzadora, ¿no?, porque actualmente en México la situación es
catastrófica. Entonces, de ahí que las escritoras y los escritores y las artistas intentaron encontrar otro tipo de lenguaje y efectivamente lo que decía Rite es interesante, es que los escritores y las escritoras actualmente logran o intentan, yo diría logran, recuperar la vida, ¿no?, a partir de la muerte, ¿no? Y precisamente es la propuesta de Cristina Rivera Garza en su texto Los muertos indóciles, que es otro texto, ¿no?, que no les presenté. Y también en Dolerse, textos de un país herido, nos explica que se está construyendo actualmente lo que ella llama la necroescritura, que es cómo hablar de la muerte, pero no rehusando esas imágenes tremendas de cuerpos descuartizados, mutilados, etc., recuperando la vida, ¿no? Y también es una manera, termino con eso, que también es una manera de volver a dar la palabra a las mujeres en tanto como sujeto, o a las personas difuntas, las mujeres, los migrantes, ¿no?, en tanto como sujeto, ¿no?, para conectar con lo que terminó también Begoña en su presentación. Es decir, que no se trata solo de encontrar otro lenguaje de representación o otro lenguaje para hablar de la situación actual que no reproduzca la violencia cotidiana, sino de volver a dar de capacitar, no sé si se dice, Begoña, tú hablaste de incapacitación, pero de capacitar mediante la voz literaria los sujetos mujeres en tanto como sujeto de enunciación, ¿no? Sí, yo quería añadir a eso, bueno, que efectivamente estoy de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Yo creo que esta última pregunta, diríamos, que citábamos de la respuesta de Jean-Claude Milner, ¿no?, cuando él considera esta destitución, por decirlo así, que lo político efectúa en el par-lettre, ¿no?, es decir, separando cuerpo y palabra. Yo creo que lo que has estado planteando tú precisamente puede tomarse sin duda como una política del cuerpo en el sentido de restituir la palabra al cuerpo, ¿no? Restituir al cuerpo como par-lettre precisamente, ¿no? Que es eso esa es la incapacitación, diríamos, podría nombrarse así también, ¿no? Y luego también quería comentar que me parece muy interesante lo que planteabas, ¿no?, de trazar lo que podríamos llamar una necrogeografía, una necrogeopolítica, ¿no? Cuando hablas de esta ordenación del territorio mediante el feminicidio. El feminicidio aquí sería una herramienta política precisamente para una necrogeopolítica, ¿no?, que daría cuenta de una necrogeopolítica, o incluso de lo que podríamos llamar una necro-reterritorialización del poder, ¿no?, en estas narcoesferas. Hablaríamos de unos nuevos agenciamientos de la violencia machista que serían específicos en clave económica del capitalismo tardío, ¿no? Seguramente no comparte modos con otras formas del capitalismo, pero a lo mejor lo digo porque nos estamos preguntando por la especificidad de la violencia, ¿no? Y creo que tú también, en este sentido, nos ofreces una clave para puntuar esa especificidad. Y finalmente, bueno, con relación a Spinoza, ¿no?, y por qué traer a Spinoza a colación aquí, bueno, esto hay que pensarlo, ¿no?, hay que pensarlo en el contexto de un proyecto que dedique sus esfuerzos a conceptualizar la violencia y a conceptualizar el feminicidio, seguramente, pero quizás un lugar desde el cual hacerlo sería establecer una distinción entre las políticas de los cuerpos, en tanto que políticas de empoderamiento, que es un término que ha sufrido todo tipo de destino, por decirlo así, ¿no? Quizás vale la pena desplazar
las políticas de los cuerpos del empoderamiento a la capacitación, precisamente, ¿no? Lo planteo aquí porque igual a lo largo de la jornada de hoy vamos a poder ir dando contenido a esto. ¿Cómo pensar en la política de los cuerpos no en términos de empoderamiento, sino en términos de capacitación? Y me remito a la distinción que Spinoza ya elabora y que luego desarrollará Deleuze, entre la distinción entre potencia, por un lado, que diría esta capacitación, esta capacidad, y potestas, por el otro, ya lo mencionó antes, ¿no? La potestas diría el poder, precisamente. Entonces, ¿qué sentido podría tener desplazar esta reflexión en torno a la política de los cuerpos de la potestas a la potencia, ¿no? Del empoderamiento a la capacitación? Pero, como digo, es una pregunta abierta y que ojalá podamos ir desarrollando. No sé, Jana, si tú quieres hacer alguna cosa. ¿Quieres añadir algo? Bueno, con respecto a esto, yo creo que una de las consecuencias que se pueden deducir de justamente hacer este desplazamiento es no basar la política y la política de los cuerpos en un axioma del poder totalitario, ¿no? Con lo que tú decías, María, de no repetir la violencia que estamos denunciando, yo creo que a veces las políticas de empoderamiento pueden llevar como axioma o pueden esconder como esta capacidad de los cuerpos de que tienen que poderlo todo. Es decir, hay que resistir a toda costa y hay que resistir de forma activa y de forma física y presente. Y creo que esto es así, o sea, si puede ser así, que lo sea, pero también hacer este desplazamiento hacia la potencia creo que tiene sentido para pensar la resistencia desde la vulnerabilidad. Es decir, que si realmente queremos situarnos al lado de este esquema del poder, ¿no? Que también suscribe la norma masculina de la fuerza, de la potestas, etc., quizás es interesante pensar una forma de resistencia corpórea que no repita estos esquemas, sino que también pueda articularse desde la debilidad o desde otro esquema conceptual que no sea ese, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que por esto, plantearlo desde Spinoza y también planteando, como tú también, María, decías, ¿no? Desde esta visión más concreta, más localizada, más intimista, que también nos da la literatura, puede ser muy interesante por esto, ¿no? Por defender también unas políticas de la vulnerabilidad, de la interdependencia en este sentido más material, más de alianza. Muy bien. Pues sí. Rité, ¿quieres decir algo tú? Sí, pero no encuentro la manito. Pero no hace falta, ya lo puedes decir, te estamos escuchando. Ah, no interrumpo así. No, adelante, adelante. No hay turno de palabra, ¿no? Bueno, quizás para relanzar esta diferencia entre empoderamiento y capacitación, quizás no entiendo muy bien. En todo caso, entiendo bien la crítica quizás en el empoderamiento, en la medida que efectivamente parece estar situado más del lado del ejercicio del poder y de una lógica masculina. Hago esta hipótesis, ustedes me dirán si lo usan en este sentido o no. En cambio, lo de capacitación, que para mí es nuevo, o el término de potencia, bueno, ¿de qué manera el término de potencia no es del mismo orden? No es lo que no percibo muy bien. Sí, le voy a dar la palabra a Joa, que tiene una manita levantada, y después podemos retomar. Joa, adelante. ¿Cómo se pone la manito? Luego te lo enseñamos. Ok. Hola, Begoña, buenos días a todas. Nosotras queríamos hacer algunas preguntas o algunas reflexiones en cuanto a las propuestas que habéis explicado sobre la vulnerabilidad de los cuerpos, también en referencia a esa experiencia de la violencia como pérdida, pero que instituye de alguna manera un nosotros que expone de forma compartida una política del duelo, ¿no?
En cuanto a que, bueno, hablando en términos de militancia feminista, por ejemplo, estaba pensando en una posible construcción de una especie de cuerpo colectivo a través de individualidades incluso, ¿no? Que es desde este nosotros que a lo mejor habla Butler, que en términos de militancia quizás podría hablarse de subjetividades políticas feministas, ¿no? De sujeto político feminista, que es desde lo que se habla ahora en redes o en los debates feministas actuales, la posibilidad de construir o la potencialidad de construir un cuerpo colectivo capaz de, bueno, de lo que hablabais vosotras, ¿no? De crear desde este pasos de los cuerpos a través del deseo y de las subjetividades deseantes, y me crea una problemática, y la problemática, o lo que quiero problematizar, es el hecho de la construcción de estas especies de subjetividades colectivas o de cuerpos colectivos, podríamos decir, a través de la violencia, ¿no? Es como la resignificación de la subjetividad a través de las violencias de las que somos afectadas y que afectamos, porque, bueno, también quería reflexionar sobre el tema de si la violencia podría ser únicamente como una cuestión de incapacitación de los cuerpos, o podría crear de forma contraria, por así decirlo, una potencialidad de los cuerpos en términos positivos, en términos optimistas, ¿no? De si la violencia puede ser también resignificada o resignificar en términos de construcción de corporalidades colectivas o de subjetividades políticas capaces de construir. Lo digo por cuestiones como, me parece como importante hablar de los cuerpos y de la potencialidad de los cuerpos en términos de Spinoza, ¿no? De potencia y de potestas, pero también los cuerpos existen de modo relacional en el mundo, de alguna manera, obviamente, y afectan a otros cuerpos, ¿no? Entonces, en tanto que ejercemos violencia a otros cuerpos y disminuimos de alguna manera la potencialidad de estos cuerpos, también afectamos al entorno, ¿no? Al fenómeno que existe alrededor de él, y en términos de Foucault también supone como una cuestión relacional con el poder, ¿no? Es decir, disminuir la potencialidad de un cuerpo también podría ser una cuestión de disminuir el poder que él mismo tiene en cuanto a relaciones de poder con otras personas, y podría, por ejemplo, efectuar la construcción de un cuerpo colectivo feminista, ¿no? Y bueno, en relacionada con estas cuestiones que propongo, también mi compañera Lola quería hacer una pregunta. Sí, bueno, sería si la vulnerabilidad de los cuerpos, de la que habla Joa, es la que hace que un cuerpo desee, en tanto que puede ser afectado y puede afectar en consonancia con este deseo, ¿no? Y a partir de aquí sería como lo que propone ella, más o menos. Gracias. Muchas gracias, Joan, muchas gracias, Lola, por vuestra aportación. No sé si María Agnès quiere decir algo al respecto de esta propuesta de un sujeto político feminista que dé lugar a la creación de un cuerpo colectivo. Yo. ¿A través de la literatura? Yo sí, pero no encuentro la manito, sigo insistiendo. No te preocupes, dice. No hay vuelta, no la tengo, porque no tengo tampoco mi nombre para ponerlo ahí directamente. No te preocupes, ahora te lo enseñamos. Bueno. María Agnès. Era una aclaración sobre esto del cuerpo colectivo. A mí no me trae problema la noción de cuerpo colectivo. Bueno. ¿Qué quiere decir un cuerpo colectivo? ¿Qué quiere decir o a qué apuntan? No sé. Sí, ahora vamos a escuchar a María Agnès, a ver qué propone ella. María Agnès, adelante. Pues desde la literatura siempre creo que efectivamente la propuesta de Rivera Garza de necroescritura conecta con lo que acaba de decir el Joan, creo, ¿no? Es decir, que efectivamente esa voluntad de compartir autoría, uno, ¿no? Es decir, desde el lado de la producción del texto, ¿no? Compartir autoría con cada quien, ¿no? O sea, también participa de
de una concepción nueva de la autoría en literatura, porque mezcla en su texto poetas muy reconocidos como López Velarde o escritoras como ella, con gente común y corriente, que todavía no accedió a la escritura. Entonces, ese modo de compartir escritura es una manera de crear efectivamente un cuerpo de autoría colectivo que viene contestar a la autoría hegemónica, al poder hegemónico. Y por otra parte, el vínculo que intenta construir a través de la representación de la vulnerabilidad de los cuerpos, a través de la vulnerabilidad de los cuerpos intenta permitir el reconocimiento, y el reconocimiento conduce a la reconstrucción de un vínculo social, de una cohesión social, de una resistencia política. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo y pienso que desde la literatura, efectivamente, esa posibilidad de representar de dar la posibilidad a los cuerpos vulnerables de decirse, permite volver sobre una posibilidad de cohesión social y de colectividad feminista desde la escritura. Laura Fruchela, Sí, tienes la manita levantada, tienes la palabra. sí, bueno, yo también muy conmovida por todo lo que nos ha contado María Inés. Y se me ocurría con esto último del tema de la potencia, ¿no? Y pensamos que nosotros el psicoanálisis como un pasaje de la impotencia a la imposibilidad, ¿no? Es decir, de la impotencia que marca el límite, esta situación en que el sujeto queda en inhibición, podríamos decir, a lo imposible que es el reconocimiento de los límites de lo real, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante esta idea de que la potencia pensada como el empoderamiento confronta al sujeto con la impotencia, pero en cambio, si se piensa como capacitación, digamos, es con lo que el sujeto es capaz de hacer con ese imposible, o sea, hacer a partir de un reconocimiento de lo real, ¿no? De lo real y de lo imposible, y eso es lo que da lugar a la posibilidad de hacer, ¿no? Por eso me parece muy interesante este reemplazo del empoderamiento por la capacitación, ¿no? De lo que se es capaz de hacer con lo imposible, sería esto, ¿no? Interesante, muchas gracias Laura por esta pista. Yo quería añadir con relación a lo que planteaban Joa y Lola, cuando preguntaban acerca de la resignificación de la violencia que comporta pensarla como incapacitación. Yo creo que esto, de todas maneras, no le resta a la violencia, diríamos, su carácter estructural, que de alguna manera es lo que estamos reivindicando aquí, ¿no? Y tampoco me parece que comporte pensarla como incapacitación, dejar de pensarla como un ejercicio de poder que significaría poner al otro en un lugar, utilizando ahora lo que planteaba Laura precisamente, poner al otro en un lugar de impotencia, ¿no? Confinarlo a un lugar de impotencia, ¿no? Lo cual significaría, entre otras cosas, en los términos de lo que estábamos hablando hasta ahora, negarle la palabra, ¿no? Hundirlo en el silencio, en el término amplio del silencio, en el término amplio también de palabra, es decir, negarle su estatuto de parler, ¿no? Eso creo que podría significar confinar al sujeto en un lugar de impotencia, ¿no? Pero insisto, yo creo que esta concepción de la violencia, pensar la violencia en estos términos, no comporta, como digo, negarle su carácter estructural,
y dejar de ver que el feminicidio finalmente sigue estando al inicio y no al fin, ¿no? No está al final el feminicidio está al inicio, ¿no? Y por otra parte, con relación a la pregunta o el comentario acerca del cuerpo colectivo, yo creo que lo que planteaba María Inés con relación precisamente a la potencialidad de los textos, ¿no? Igual, en paralelo a la potencialidad de los cuerpos, finalmente dice también la potencialidad de un corpus, ¿no? Entendiendo esta vinculación, de nuevo restituyendo la palabra al cuerpo, ¿no? Dice precisamente esta creación de un corpus en que se tejen conjuntamente la palabra y el cuerpo, ¿no? Un corpus del parler, diríamos, ¿no? Quizás esa sería otra forma de pensar esta colectivización, ¿no? Este cuerpo colectivo. Bueno, Hilary Carrillo tiene la mano invitada, la mano levantada también. Gracias. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta a Madame Palissy. Hay algo que me preocupa y es que si se capacita a la mujer como sujeto, este empoderamiento o potenciamiento de su cuerpo no podría ser en detrimento de la misma ante el poder falocéntrico, es decir, que la mujer podría pasar de ser objeto a sujeto enemigo. ¿Puedes repetir, por favor, que lo último, la comunicación se corta un poquito, no hemos podido entender muy bien lo que planteabas? ¿Puedes hablar un poquitín más despacio? Vale, ¿repito todo? O la pregunta final que planteabas, así poquito a poco. Bueno, decía que si se capacita a la mujer como sujeto, este empoderamiento o potenciamiento de su cuerpo no podría ser en detrimento de la misma ante el poder falocrático, es decir, que pase de ser objeto a sujeto enemigo. ¿Escuchaste bien, María Inés? Sí, más o menos, creo que sí. Bueno, creo que lo que permiten los textos actuales, literarios, y tomé el ejemplo de Cristina Rivera Garza, pero hay otros, es que efectivamente permite dar la palabra a mujeres que normalmente no la tienen, ¿no? En ese sentido, pasarles de objeto a sujeto, es decir, que en el lenguaje de la narcoesfera son siempre objetos, ¿no? Representadas con los códigos de la narcoesfera. Ahora, en ese tipo de literatura, les capacita en tanto como sujeto y entonces les devuelve la posibilidad de decirse como quieran, ¿no? Y en ese sentido, creo que bueno, en ese sentido yo decía que les capacitaba la escritura, ¿no? Para volver a ser sujeto, para volver a ser dueño de su palabra, ¿no? Y de su cuerpo, sobre todo de su cuerpo, porque estábamos hablando de textos que representaban la violencia feminicidia, ¿no? No sé si te contesté. Sí. Sí. Justamente esa era la inquietud, que pase a ser un sujeto enemigo y que aumente su situación de vulnerabilidad. Pues al contrario, o sea, yo pienso que volver a ser sujeto, ¿no? Permite poder contestar a la narcoesfera, al poder hegemónico, ¿no? Tener esa capacidad de recuperar el dominio de su propia expresión libre, ¿no? Y de la expresión libre de su cuerpo. Vale, gracias. No sé. Enrique tiene la mano levantada, pero yo quería decir que son las 12 ahora y que en realidad la próxima palabra va a ser de Enrique con su presentación, ya adentrándonos en el ámbito de la discusión por la relación entre cuerpo, sujeto y deseo.
Entonces, si os parece, para cuestiones prácticas, podemos darnos 5 minutos de tiempo, pero solo 5 minutos de pausa y puntualmente empezar a las 12:07, según el reloj de la pantalla que tenemos aquí delante. Y así esto podemos también ir como repensando y Enrique puede en su toma de palabra recuperar lo que también quería plantear ahora, si te parece bien, Enrique. Perfecto. Bueno, pues nos damos 5 minutos. A las 12:07 estamos aquí de nuevo. Muchas gracias. Hasta ahora.